Muy buenas noches, amados hermanos, amada iglesia. Otra vez yo, detrás de una cámara, cosa que muy pocas veces hemos visto en la iglesia y más que nada por la necesidad misma de lo que quiero transmitir, está sucediendo esto, que usted está viendo que en 2 sábados seguidos estoy dando una palabra a través de una filmación. Si usted tiene buena memoria y se recuerda bien, voy a decirle que el sábado pasado, hoy es sábado 23 de marzo, el sábado pasado estuve hablando sobre un tema que en este caso es prioritario, para mí al menos, para la congregación. Y dije, el Señor nos manda a recuperar el gobierno que se nos entregó como iglesia puerta. Iglesia pionera para abrir y cerrar. Esta fue la palabra que Dios me dio. Es la palabra sobre la que estamos trabajando para volver a construir lo que quizás lo dejamos a la mitad de hacer. Hoy quiero compartir con ustedes algo que se relaciona y se conecta con lo que hablamos el sábado pasado sobre Gedeón. Y no mencioné nada de Gedeón en lo que voy a decir ahora. Hoy quiero hablar del estado del corazón, de nuestro corazón. Toda crisis personal y congregacional se supera, estoy hablando en la iglesia, no en la calle, no en el mundo, se supera cuando hay un espíritu contrito y humillado de reconocimiento de que algo no hicimos bien, algo o mucho. Lo contrario a esto es orgullo. Lo contrario a esto es buscar responsables en otros, quienes creemos que son los que se equivocaron, ¿sí? Y no asumir que todos tenemos una cuota de responsabilidad. Entonces, tenemos que tener cuidado con un espíritu que solapadamente puede ser orgullo, principalmente en los que estamos a cargo, en los que somos pastores, en los que tenemos responsabilidades, de pensar que siempre hay alguien y no soy yo. Lo dije el sábado pasado, lo reitero ahora, me hago absolutamente responsable de todo lo que quizás no bien hecho nos ha llevado a vivir alguna crisis en la congregación como iglesia. Si hay alguna persona que nos visita, que está por primera vez, que alguien le trajo, o viene de otra congregación, quizás no entienda mucho lo que estamos diciendo. Quiero decirles esto. La iglesia es llamada a cumplir un propósito, la iglesia del Señor. Y la iglesia no son las paredes. Iglesia somos nosotros, los hombres. Terminé el mensaje anterior diciendo que un cuerpo tiene vida cuando tiene un espíritu. Cuando el espíritu sale de ese cuerpo va a un cajón y va al cementerio. Si decimos que somos el cuerpo de Cristo, la vida que tenemos es la vida de Dios, cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Esto es lo que ocurre cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, reconocemos que fuimos pecadores, viene el Espíritu Santo, luego puede venir como don, en manifestación de lenguas, en un idioma celestial, pero el Espíritu Santo está en la iglesia. Y es el Espíritu Santo que ha sido enviado para que la iglesia sea iglesia. Jesús dijo, cuando Él venga, Él convencerá al mundo y aún a la iglesia de pecado. De pecado, de justicia y de juicio. Algo que no puede faltar nunca en nosotros es movernos en justicia. ¿Y podemos alguna vez no ser justos? Sí, y muchas veces. Y esto trae juicio sobre nuestras vidas. Y cuando Dios hace juicio, Dios lo hace para corrección, no para castigo, no para condenarnos juntamente con el mundo, sino para enderezar lo que no estamos haciendo bien. Y en este caso el corazón tiene mucho peso, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque no podemos eludir que todos tenemos cierta responsabilidad. Le voy a poner un ejemplo. Nehemías. Voy a ir al libro de Nehemías. Mientras que estaba orando, buscando compartir esta palabra, completarla, la tenía en parte escrita, vino a mi corazón esto. Si buscamos un modelo o un ejemplo, lo tenemos muy claramente en Nehemías. Hay otros pasajes más en la Biblia, donde usted va a encontrar lo que Nehemías hace. Nehemías hace una oración identificatoria por el pecado del pueblo y la hace suya. Esto a Dios le agrada. Entonces, en el capítulo 1 de Nehemías, en el versículo 4, lo primero que dice acá es que cuando Nehemías escucha el informe que sus hermanos les dan de cómo estaban el resto del pueblo que estaba volviendo de una cautividad y estableciéndose
a donde había sido todo quemado y extraído, donde Israel tenía su asentamiento, él pregunta cómo estaban. Entonces sus hermanos le dicen, el remanente que quedaron de la cautividad está en gran mal y afrenta, y los muros de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas a fuego. El pueblo de Dios estaba volviendo a un lugar así y estaban en gran mal. Ahora observe esto, Nehemías era copero del rey y estaba en una muy buena posición en todo sentido. Él no estaba padeciendo nada de lo que sus hermanos padecían, pero vino un espíritu sobre Nehemías, porque evidentemente si no es el espíritu de Dios, nunca puede suceder esto en una persona, por muy noble o buena que sea. Quiero hablar del corazón, estoy hablando del corazón. Dice, cuando oí estas palabras, versículo 4, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. Y él dice en el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Él se incluye. Es una oración identificatoria. Quizás él no había pecado. Habían pasado más de 70 años donde el pueblo fue llevado cautivo. Él no tenía esa edad posiblemente, pero estaba sufriendo las consecuencias del pecado de sus antepasados. En extremo nos hemos corrompido. No dice se han corrompido, nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Y aquí digo, Señor, acuérdate de la palabra que está registrada en la Biblia, de lo que ocurre cuando tu pueblo se arrepiente de verdad y reconoce sus fallas. Si usted sigue leyendo, no voy a seguir leyendo, es muy largo, él está haciendo una oración y dice, te ruego, versículo 11, oh Jehová, que esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciarte o reverenciar tu nombre. Hablé el sábado pasado de Gedeón y dije, esta es una continuación de ese mensaje, visto de otro punto de vista. Según Dios, era un varón esforzado y valiente Gedeón. Sin embargo, por lo que relata la misma Biblia, no pareció tanto. Pero sí, terminé el mensaje del sábado pasado diciendo que la valentía de este hombre estuvo en hacer algo que le podía costar la vida. Y fue derribar la imagen de Baal y Acera que estaba en la casa de su mismo papá. Eso estaba estorbando para que Dios pudiera traer la bendición y la restauración sobre el pueblo judío. Él lo hizo. Eso dice Jueces 6:25, toma un toro, derriba el altar, corta la imagen de Acera. Quiero cortar esto de Gedeón para decirles lo siguiente. El corazón del hombre determina siempre quiénes somos y lo que podemos hacer. Del corazón es donde salen las aguas amargas o las aguas dulces. Conociendo el enemigo esto, es donde más rápidamente va y trabaja el diablo. Porque en este nuevo pacto en el que nos movemos ahora, que usted ha venido escuchando en los días que se habló de Hebreos, hablamos de que en el antiguo pacto había un tabernáculo. Era un lugar que Dios mandó a levantar, que era sombra y figura de lo que vendría, que es Jesucristo. Pero en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo era el centro de adoración. Aún los enemigos de Israel lo sabían. Y cuando atacaban al pueblo, lo primero que buscaban destruir era el tabernáculo. Iban a donde estaba el lugar santísimo, porque si podían capturar el arca, sabían que ahí estaba el secreto del éxito de este pueblo, que donde iba se les abrían las aguas, los enemigos caían solos, se mataban entre ellos, sabían que no podían competir o pelear contra ese Dios. Dios de dioses. Tenían temor del Dios que tenía Israel, no exactamente del pueblo. Y la gente que nos rodea, la gente que sabe que somos cristianos evangélicos, debe saber qué Dios estamos sirviendo y adorando. De lo contrario, no somos más ni mejores que tantas buenas religiones que existen en el mundo, que nos enseñan a ser moralmente justos, pero no más que eso. Entonces, ¿de dónde depende todo esto? Depende de un corazón entendido que sabemos que tenemos que cuidar, porque hoy, en el nuevo pacto, el corazón nuestro es el altar donde está el centro de adoración.
Es del altar donde sale toda la autoridad que Dios nos da para ir a pelear y a guerrear contra un enemigo feroz, despiadado, que nos puede vencer fácilmente, porque hablamos de términos espirituales. No podemos ir con una espada hoy a enfrentar al diablo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que unos exorcistas ambulantes, no me salía la palabra, exorcistas ambulantes, que se ve que trabajaban exorcizando a la gente, echando fuera demonios, fueron sobre un endemoniado, le dijeron te conjuro, y el te conjuro significa te pido por favor, en el nombre del Dios que predica Pablo, que salga afuera. ¿Y sabe qué le dijo el demonio? A Pablo conozco y sé quién es Jesucristo, ¿y ustedes quiénes son? Y echándose sobre ellos, dice que huyeron desnudos. Esta es una muestra que al diablo no le podemos ir con palabras, o con decirle, yo soy miembro de tal o cual iglesia, nosotros somos puertas, nosotros somos esto, somos pioneros. La autoridad que Dios nos ha dado para trabajar sobre una parte territorial de nuestro país, y aún en nuestra familia, en nuestra economía, en la iglesia, viene del cielo. ¿Y se puede perder? Claro que se puede perder. Y ese es el peligro. El nuevo pacto, nosotros somos el tabernáculo, y el corazón es el lugar de adoración donde más es atacado permanentemente por el diablo, o somos atacados todos, yo también, permanentemente por el diablo. En el Antiguo Testamento, el enemigo de Israel atacaba siempre a Israel buscando llegar al tabernáculo y destruirlo, lo podían. Y cuando pudieron capturar el arca, que hubo un tiempo que se perdió el arca en Israel, fue el tiempo más oscuro, más hostil y de más anarquismo que vivió el pueblo. No hubo más arca, los filisteos la capturaron. Ahora, vinieron tumores, se enfermaron, se mataron entre ellos, tuvieron gran temor hasta que devolvieron el arca. Ellos sabían lo que era el arca para Israel. No sé si el mundo sabe, o si nosotros mismos conocemos que nuestro corazón es el altar, que no podemos descuidar nunca para que nos pasen las cosas que nos están pasando. Para que tengamos que decir, como dijo Gedeón, ay Señor, si el Señor ha hecho tantas cosas por nosotros, ¿por qué estamos viviendo esto? Estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Muchas veces se nos llena la boca diciendo quiénes somos, una casa, una iglesia profética, en esto, en aquello, pero no tenemos el resultado de ser una casa de autoridad. Hemos perdido por algo esto. Porque, se lo voy a decir así, no se puede adorar con un corazón con pecado y con peso. Si digo pecado, usted y yo sabemos qué es pecado. Hebreos 12 dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Escuche esta palabra, permanentemente nos asedia el pecado y el peso. ¿Y atacan qué? El corazón, y lo cargan. Y ahí viene la explicación de lo que es Madián. Contienda, división, contienda unos con otros que traen juicio. Entonces, despojémonos de todo peso y de pecado. ¿Qué es el peso? El pecado sé qué es, pero ¿qué es el peso? Yo creo que el peso puede ser aquello que viene del corazón cuando veo a un hermano, me enteré de algo de ese hermano y le bajo una cortina. Hola, ¿cómo estás? Bien, qué lindo verte. No, no es lindo verte. Algo tengo contra esa persona. Hay hipocresía cuando digo algo que no estoy sintiendo. Hay gente que dice, yo no tengo nada con el hermano. Sí tienes que tener amor. Si no tienes amor, si no lo amas, no, pero que él me hizo, me dijo, no importa. Esta es la parte difícil del cristianismo. No es para cualquiera. Si no aprendemos a amar aún a nuestros enemigos, dice la Biblia, no somos llamados hijos de Dios. Pero esas condiciones no las pone el pastor, las pone el cielo. Tengo que aprender a amar no solamente el que me ama, el que me presta, el que me da, el que está conmigo, come conmigo, aún a aquellos que me miran mal o no los entiendo por qué hay una diferencia. Esto daña mucho a la iglesia. Entonces despojémonos. No es tarea que haga el Espíritu Santo. Usted no puede pedirle al Espíritu Santo, Señor, despójame de peso. Acá dice nosotros. Es una tarea mía. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia. La paciencia es la ciencia de la paz. La paciencia que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante. ¿Sabe qué está diciendo la palabra acá? No hace falta que se lo explique, voy a redundar. Que tenemos una carrera, que tenemos un objetivo, un propósito a cumplir según Dios. Y muchas veces el peso o el pecado no nos permite alcanzarlo. Porque estamos mirando siempre defectos, errores, la hipocresía de otros y que no siento, no entiendo. Hay mucha gente que no se congrega
porque dice que en la iglesia hay mucha hipocresía. Quiero decirle algo, lamentablemente es verdad. Siempre lo hubo. Yo estoy testigo de eso porque en mi familia lo viví cuando yo tenía 12 años. Quedé solito en la iglesia, con 12 años de edad. Quedé solito. Llegaba el domingo, yo me alistaba, me cambié y me iba a la iglesia a adorar a Dios. No me pregunté por qué lo hacía. Yo estaba ahí. Mis padres, por una decepción que tuvieron, se apartaron. Y mi familia no fue más a la iglesia. Pero yo escuchaba a mi papá que decía, no necesito estar, porque ahí está lleno de hipócritas. Yo en mi casa oro y en mi casa leo la palabra y soy salvo. ¿Sabe que no? Porque en casa, como mi papá solía decir, no participaba de la comunión, de la común unión del pan y el vino con nadie. Con nadie. No había comunión con los hermanos, él no quería ni verlos. O sea, estaba fuera del cuerpo. Él creó su propia religión con ese pensamiento. Déjeme decirle algo. A los poquitos meses estaban en los bailes, haciendo lo que nunca habían hecho. Decían que eran cristianos. Mi familia. Yo lo vi. Yo lo viví. Espero que no sea el caso de mucha gente que diga, yo no voy a la iglesia porque hay mucha hipocresía. Mejor me quedo en mi casa. No, mejor no. Mejor no. No es lo que dice Dios. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por dónde pasa esto? Por el corazón. El estado en que está el corazón es algo personal. Yo no sé cómo está tu corazón. Tengo que hablar de lo que dice la Biblia. Usted no sabe cómo está el mío. Pero es algo que tenemos que cuidar como gran tesoro. Porque dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón? Ah, yo conozco mi corazón. No, 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 no. Nos equivocamos y creemos que conocemos nuestro corazón. Se lo decimos permanentemente a nuestro hijo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe cómo sigue el versículo? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Mente y corazón en la Biblia son la misma cosa. Permítame leerle un pasaje que lo tengo en la Biblia acá, separado, y lo tengo escrito en la máquina. Deuteronomio 5:29. Yo lo aprendí cuando era muy niño de memoria este versículo y nunca me lo olvidé. Se lo puedo decir de memoria, pero lo voy a leer. Dice Dios habla aquí, dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, escuche esto, me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Se ve que en ese tiempo en que Dios dijo eso, dependía pura y exclusivamente de cada persona, que una persona temiese a Dios y lo obedeciera. Hoy tenemos el Espíritu Santo y las tablas de Dios escritas en nuestra mente y nuestro corazón. Yo creo que el Espíritu Santo trabaja permanentemente cuando le dejamos para que el corazón tenga un estado óptimo y no caigamos en este engaño. Le voy a decir por qué. Este versículo enseña que yo soy quien tengo que desarrollar temor a Dios. Yo. No puedo pedírselo a Dios, como dije recién. Y Dios dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? El problema de Israel, que pecó reiteradas veces y puso muy mal a Dios hasta que los entregó, que fuesen llevados cautivos por Babilonia. Y en más de una ocasión tuvieron problemas serios, como leímos lo de Gedeón allí en el capítulo 6 de Jueces. El problema del pueblo era el corazón, permanentemente inclinado a la idolatría y al mal. Cuando algo ocupa un primer lugar en tu vida, eso es idolatría. Hoy no tenemos Baales, hoy no tenemos dioses como Acera. Acera era el guardián de Baal, era el escudero de Baal. Son demonios que siguen actuando y engañándonos. ¿Qué enseña el versículo que leí de Deuteronomio 5:29? ¿De dónde sale el temor de Dios? El temor de Dios en una persona. ¿De dónde sale? Del corazón. ¿De dónde sale la obediencia de una persona a Dios? Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón y me temiesen y guardasen mis mandamientos? Obediencia. ¿De dónde sale la obediencia de Dios? Del corazón. Yo me decido, cueste lo que cueste, a obedecerle. ¿De dónde sale la perseverancia de un hijo? Todos los días, dice acá, todos los días guardan mis mandamientos. No una vez, ni dos, todos los días. ¿De dónde sale la perseverancia de un hijo? Del corazón. ¿De qué depende que nuestros hijos, a quienes amamos y estamos formando en Cristo, mañana permanezcan en la iglesia, sean siervos de Dios, sean gente ungida, llamada a continuar con esta obra? ¿De quién depende? De nuestro corazón de padres, de cuidarlos, de hablarles, de enseñarles. Ellos tienen que aprender viéndonos a nosotros
cómo está nuestro corazón. ¿Sabe qué estuvimos viendo en estos días en Hebreos? Y lo hemos leído muchas veces. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. ¿De dónde sale la incredulidad? Del corazón. Mire qué importante que es tener cuidado en el estado del corazón. Yo dije el sábado pasado, usted va a ir a las aguas. Mire cómo está su corazón. Oh, pero si esto lo hemos hecho otras veces en la iglesia. ¿Cuántas veces más? Son actos proféticos. No importa cuántas veces. Lo mismo que lavar los pies. No es solamente una vez. Puede ser muchas. No hay problema. Todas las veces que el Espíritu Santo nos indique y Dios nos diga que tenemos que hacerlo. Algo hay detrás de esto. Tenemos que ser sensibles y obedientes. Aunque no lo entendamos claramente. Pero lo peor que nos puede suceder es caer en la posición del pueblo judío. Según Dios. Mateo 15:8. Y el Señor Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra. Señor, yo desecho esta palabra que no sea sobre la CCA. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Oh, pero yo vengo siempre a la iglesia. Pero si yo oro en mi casa, no tiene nada que ver. Es una decisión tuya el estado del corazón. Jesús en ese capítulo sigue hablando del corazón más abajo y en el versículo 11, estoy hablando de Mateo 15:8. En el versículo 11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Eso creían los fariseos. ¿Cómo tus discípulos comen trigo y no se lavaron las manos? Se están contaminando. Y el Señor dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Yo le agregaría aquí y a la iglesia, y la divide y nos separa. Es que no puedo pensar o tener criterios distintos a la pastoral o al... Sí, pero no en la forma en que lo hacemos, que a Dios no le agrada. Sí podemos dialogar, hablar, mira, estoy disconforme, pastor, por esto, usted no está haciendo bien esto. Claro que se puede. Y se debe hacer. El versículo 19, estoy en Mateo 15, ahora el versículo 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre y le hacen perder de vista la visión, el objetivo, el rumbo, su identidad. Yo le agrego esto. Dice, porque del corazón, ¿es tan importante el corazón? Véalo usted. Lo dice la palabra. Salen los malos pensamientos. Es que nunca hemos tenido malos pensamientos. Muchas veces yo he tenido que reprender en mi mente y cerrarme y negarme a pensamientos que vienen, que no sé por qué vienen, pero vienen. Soy humano. Y sé que a Dios no le agradan. Tengo que reprender, sacarlos de mí. Espíritu puede que actúen trayendo malos pensamientos. Después dice los homicidios. Y uno dice, malos pensamientos puede ser, pero homicidio, adulterio, yo no soy adúltero, fornicaciones, yo no fornico, hurto, los que están robando, yo no robo. Qué grueso es de pecado. Escuche, los homicidios, dice acá. Mateo 5:21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio, es un asesino. Pero el versículo 22 dice, pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje, ay. Exageró un poco el Señor acá. Esto es legalismo. ¿Qué le parece? ¿Coincide conmigo? Nos estamos yendo fuera de la palabra si pensamos así. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, es un homicida. Cualquiera que diga necio o fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dios dice, no necesitas matar un cuerpo con algo, un arma, lo que sea. Suficiente que te enojes contra tu hermano y eres un homicida. Pero me dijeron que era fácil ser cristiano. Sí, es fácil ser cristiano. Siempre y cuando tengamos en cuenta estas palabras, que ahí está la dificultad, de amar a nuestros enemigos. Pero es que no me puedo enojar. Sí, yo creo que Jesús cuando tomó el látigo se enojó y mucho. Y fue a castigar y corrió a los que estaban cambiando monedas y dinero en el templo y sacó a los que vendían ovejas y bueyes y palomas porque era el tiempo del sacrificio y estaban haciendo un comercio de un lugar que ni siquiera era el templo. Y difícil explicar por qué el Señor hizo esto. Y los discípulos se acordaron, el celo de tu casa me consume. Él se enojó, pero no pecó por enojarse. ¿Podemos enojarnos? Claro. Pero tenemos que ir y hablar
y darle la razón de por qué me enojé y sanar. No se ponga el sol sobre tu enojo. Matrimonios, no vayan a la cama a la noche si discutieron y pelearon. ¿Podemos? Claro que pueden. Es que muchas veces va a pasar. Pero nosotros somos hijos que tenemos leyes que están escritas aquí y que las impone Dios, no el pastor. Yo solamente las leo. Para mí también es esto. Entonces, cuando dice acá, del corazón salen los homicidios, estamos diciendo los enojos. Cuando le digo a un hermano fatuo, cualquiera que diga necio o fatuo es cabeza hueca. ¿Escuchó? La palabra fatuo significa cabeza hueca. Tú le dices a tu hermano que era expuesto al infierno de fuego. Les voy a contar un testimonio que no es muy ponderable para mí, pero a mí me enseñó mucho esto. Mi papá era una persona muy rencorosa, no podía perdonar. Y había algunos conflictos que él tenía con algunos familiares. Y por X situación que se presentaba muy personal, que no viene al caso mencionar, él sabía enojarse con algunas personas, incluso esas personas estaban en la iglesia. Él iba a la iglesia, iba de vez en cuando, se encontraba con ellos, no los quería saludar, estaba molesto porque en cierto modo tenía razón por lo que le hacían. Y un día me lo contó a mí y le dije, papá, sos una persona grande, pero si el Señor te lleva y está tu corazón así, te vas a ir al infierno. Se molestó mucho cuando le dije eso. Me dice, ¿cómo que voy a ir al infierno? Yo soy tan salvo con muchos. Y le leí este pasaje. Si estás enojado con alguien y no arreglas, estás expuesto al infierno de fuego. No hay nada que te salve, solo obedecer a esto. Ve y arregla. Habla. Pone condiciones. Nunca más te voy a hacer esto. Nunca más te voy a dar tal cosa. Pero habla y no te enojes. Sé que le costó todo un tiempo sin hablarme. Un día me recuerdo que estaba en mi casa en la calle lavando el auto y él se sentó en la verja y no me hablaba. Entonces me arrimé, me sequé las manos y le dije, ¿estás enojado conmigo, papá? Le digo, papá, yo soy pastor y estoy haciendo algo que tendría que hacer al revés. Pero no porque sea pastor. Vos, papá, me tendrías que enseñar y formar a mí con el ejemplo y con lo que la palabra dice, porque vos también vas a la iglesia y lees la Biblia igual que yo. Pero yo, siendo tu hijo, tengo que corregirte, lo hago porque te amo, no sos mi enemigo. Le tomé la cara con mis manos y le dije, quiero decirte que te amo. Nunca te voy a hacer algo para hacerte daño. Pero si te vas al cielo un día, o te mueres un día, quiero verte. Quiero ir al cielo donde estás hoy, quiero encontrarme contigo. Pero si estás así, nunca llegarás al cielo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Eres mi papá. Creo que el Espíritu Santo me usó porque a los pocos días iba llegando a mi casa y yo estaba por entrar a mi casa y él me llama con la mano de la esquina y me dice, quiero contarte algo. ¿Qué me quieres contar? Fui a fulano, fulano y fulano. Había 3 personas. Hablé con ellos, les pedí perdón y saqué lo que me dijiste que yo tenía en mi corazón. Me siento más liviano. Le dije, gracias, papá. Lo abracé, lloramos juntos en la vereda. Usted sabe que creo que no pasaron 10 días y me avisaron. Un día yo estaba en una reunión de presbiterio y me avisaron que mi papá había caído muerto en casa. Yo sé que Dios le dio la oportunidad justa para que él pudiera salvar su alma y un día pueda verlo en los cielos. Que es mi esperanza, es mi papá. Y creo que muchos de nosotros queremos que nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos podamos un día encontrarnos en el cielo. Vivimos en constantes luchas, en constantes desacuerdos en la tierra. Y Madián permanentemente se quiere meter para traer juicio de parte de Dios cuando hacemos mal. Pero tenemos la palabra que nos advierte. Y la pregunta hoy es, ¿cómo está tu corazón? Empieza a mirar a tu alrededor. Mira para atrás. Hay lugar. Si tiene que ponerse de pie, póngase de pie. Mire, ve el panorama. Somos un cuerpo en Cristo. No sé cuánta gente hay hoy en la iglesia, pero somos un cuerpo que hemos venido hoy a adorar. Tenemos muchas cosas en común. Mira tu casa. Mira tu familia que hoy no está aquí, que no están viniendo. Mira tus hijos que no quieren saber nada con el Señor. Aún estamos a tiempo de sanar el corazón de mucha gente que Dios quiere que un día estén en su presencia y no que tenga que ser condenado porque nunca se corrigieron de decir fatuo o necio a alguien y se transforman en homicidas.
Porque este es el pacto que haré, dice Hebreos 10:8, con la casa de Israel y aún con la iglesia, nosotros. Después de estos días, dice el Señor, ese es el nuevo pacto. Imprimiré mis leyes en sus mentes, y trabajaré en sus intensos pensamientos y construcciones mentales. Y recrearé sus entendimientos y creencias. Y pondré mi peso de gloria. Y así serán realmente su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Dios quiere un pueblo con un corazón como el de Cristo, que le lavó los pies a una Judas, cuando sabía lo que Judas le iba a hacer. Él fue y le lavó los pies. Yo le puedo asegurar que si Judas se hubiese arrepentido, no hubiese tenido remordimiento, se hubiese arrepentido de lo que hizo, el Señor lo perdonaba, como perdonó al ladrón de la cruz. Yo le puedo asegurar que si Hitler, con todo lo que hizo, se hubiese arrepentido, hubiese pedido misericordia y perdón a Dios antes de morir, no sé si lo hizo o no conozco la vida de Hitler, sé lo que hizo y usted también lo sabe, pero yo creo que Dios lo hubiese perdonado. Qué bueno que nosotros nos ocupamos el lugar de Dios. Qué bueno que Dios está tan lejos de lo que es nuestra humanidad. Yo leí Hebreos 10:8 de la Biblia de paráfrasis amplificada, se lo leo de vuelta. Porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel y aún con la iglesia. Después de estos días, dice el Señor, imprimiré mis leyes en sus mentes. ¿Sabe que como piensas, así es tu corazón y así eres tú? Nuestros pensamientos generan nuestras acciones. Y si muchas veces hay falta de perdón, es porque el corazón está cargado y con peso. Es una decisión mía de todavía mantener eso ahí y no sacar esa basura. Es una decisión mía. No puedo dar que Dios saque lo que yo tengo que sacar. Este es el mensaje de esta tarde. Examina tu corazón, iglesia. Yo estoy haciéndolo con lo mío. Y no me canso de ver que Dios dice, si se arrepintiere mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo iré desde los cielos. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La tierra se enferma, nuestro hogar se enferma, nosotros nos enfermamos, nuestros hijos son afectados. Cuando el corazón está pesado con pecado y no lo terminamos de sacar. Peleamos por un derecho que creemos tener cuando Dios dice, hijo, el único que puede no perdonar soy yo, porque soy Dios. El único que puede no perdonar, tiene derecho, soy yo, porque soy Dios. Sin embargo, yo perdono. Y siempre doy una segunda oportunidad. Te ruego que ahí donde estés, te pongas en pie, por favor. Vamos a hacer un pequeño desorden, no importa que se corra la silla. Busca, antes de hacerlo, inclina tu rostro y quiero que medites un momento. Espíritu Santo, no queremos hacer nada almático ni emocional, que mañana me olvide y vuelva todo como antes. Señor, vamos a tomar una decisión, igual que la del sábado pasado, que fue ir a las aguas y lavarnos. Hoy completamos ese proceso. Háblanos. Hoy Dios sigue hablando por medio del Hijo. Y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros fuertemente. Y en mí también. Por favor, busca a 2 o 3 hermanos. Ponte de pie, mira quién. No busques a tu amigo. Si no es tu esposa, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mejor. Busca a aquel con quien te ves que está distanciado, que por alguna X razón no tienes una amistad fuerte, búscalo y vamos a ministrarnos mutuamente. Ve y abrázalo. Si hay alguien con quien estás distanciado, mejor. Sé valiente. Hoy se quiebra algo con esta acción. Hoy vas a romper algo en el mundo espiritual. Ve y abrázale. Y así no tengas ni razón ni causa. Dile, te pido perdón si alguna vez te ofendí, te dañé, te tuve menos, o me sentí molesto por esto o aquello. Que el espíritu de Nehemías hoy descienda sobre esta reunión y nos hagamos responsables, aún de pecados ajenos. Pero Dios ve con agrado esto porque es un corazón contrito y humillado. Muchos han entrado y vienen totalmente desanimados, sin ganas. Vienen como el hijo pródigo.
Pero el hijo pródigo, escuche esto, tenía una posición y una condición. La posición era de hijo y la condición era de pródigo. Pero cuando hijo recapacitó, dijo, en la casa de mi padre hay esto. ¿Cuántos pródigos han entrado hoy a la reunión? Levántate, tú eres hijo. No estés en la miseria entre los cerdos. Levántate. Tu posición es de hijos o de hijo. Dios tiene un anillo para poner en tu mano. Calzado nuevo. Dios tiene vestido nuevo. Esta es la única forma en que vamos a poder recuperar la autoridad que como casa pionera Dios nos dio alguna vez. Y no fue pedido nuestro, fue decisión de Dios. Y eres parte de esa autoridad y esa casa pionera. Quiero que pienses esto, por favor. El corazón es el odre a donde viene el vino fresco y nuevo de Dios. No nos envejezcamos con mensajes, con ideas religiosas. Quitémonos, despojémonos de pensamientos religiosos. Porque fiel es el que hizo la promesa. Grábate esto. Fiel es el que hizo la promesa. Yo me hago parte y me tomo esta palabra porque es para mí también. Fiel fue el que me llamó y me dijo esto. Y tú eres parte de este proceso. Este es un año de conquista. Le voy a anticipar que cuando yo esté regresando después del 20 de marzo, vamos a armar una semana completa de una búsqueda del Espíritu Santo. Todos los días vamos a estar en el templo por la noche. Vamos a venir en ayuno. Una semana, dijo el Señor, de ayuno y oración. Una semana de ayuno y oración. Para quien quiera. 2, 3, si no hay nadie, yo voy a estar. Pero vamos a venir a buscar ese espíritu que hace que el cuerpo sea el cuerpo de Cristo. Que haya un bautismo fresco y nuevo del Espíritu de Dios en nosotros. Y que cuando tengamos que hacer lo que ahora estamos haciendo, de ir y abrazar a un hermano, el Espíritu de Dios va a descender ahí. Va a limpiar, va a sacar el peso, el pecado. Sé valiente. Esto no es para cualquiera. No seas homicida. Dios está hablándonos. Dios me está hablando a mí. Necesitaba completar este sábado. Y gracias a los pastores que les he ocupado 2 sábados, yo no estoy, pero he estado hablando desde un video que grabé antes de viajar. Pero creo que Dios está trabajando fuertemente en esto. Prepárese porque venimos a reorganizar la iglesia y a trabajar como nunca antes lo hicimos, aún con el evangelismo profético. Vamos a traer gente que va a venir a una iglesia sana, preciosa, donde el Espíritu de Dios se va a mover con poder en tu vida y en la mía. Ora conmigo. Padre, nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de no haber visto esto antes. De habernos dejado usar por nuestros sentimientos, porque yo creía que tenía la razón, la verdad, porque yo estaba mal por esto. Señor, no faltan razones ni justificativos para estar mal muchas veces. Me hicieron, me dijeron, me dañaron, me ignoraron. Padre, pero yo quito esto de en medio. Todo espíritu de Mariana es quitado de en medio. Toda carga, todo peso de pecado es quitado ahora, Señor. El espíritu de Nehemías viene sobre nosotros. De modo que nos sentamos, lloramos y hacemos duelo, uno por el otro, para que sean levantados los muros, restaurada la casa, como vos nos pedís, como vos nos estás pidiendo que sea. Padre, en el precioso nombre de nuestro buen y amado Jesucristo, sea tu espíritu moviéndose en la congregación. No te quedes ahí sentado, ponte de pie. Piensa, ¿a quién puedo abrazar? ¿A quién le puedo transmitir lo que tengo adentro? Y lo que tienes adentro es ministrarle a alguien, dar y recibir perdón. En el nombre poderoso de Jesús. Y declara esta palabra. Dios que nos llamó con un propósito y nos dio un mensaje, una unción, y nos dio una promesa, la va a cumplir. Y yo voy a ser parte de esto. Porque yo le creo a mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.